contra la Constitución no lo aplica. El que pierde eso lo recurre a la audiencia. La audiencia, si lo confirma, pues recurre al Supremo y decide el asunto el Supremo. Todo lo que no sea eso es antijurídico, anormal y un engaño completo a la opinión pública. Bueno, don Antonio, es que ya con la clase ya vamos a intentar un poco para ilustrar a los oyentes, porque es un privilegio tener aquí a un testigo directo de cómo se fraguó la Constitución. Claro, es que aquí se habla mucho de la Constitución, pero aquí, primero, no la han leído, ¿eh? Pero aquí nadie la ha leído, y segundo, pues no sabe ni cómo se produjo, cómo nació eso. Aquel 6 de diciembre del 78, tú le das a los españoles a votar las páginas amarillas y hubieran votado que sí a las páginas amarillas, exactamente igual. Yo le diría, sabemos que el tiempo es limitado, pero ¿cómo se fraguó en aquellos últimos años del tardofranquismo y hasta que se aprueba ese 6 de diciembre la Constitución? ¿Cómo se fue fraguando esa Constitución? Y sobre todo el fenómeno del consenso, que yo a usted le he escuchado alguna vez, que es algo en esencia antidemocrático. Contaré la parte histórica muy breve, porque lo que más creo que le interesa a nosotros y a los oyentes es el futuro. Pero claro, sin conocer el pasado es imposible decir cuál es el futuro o cómo puede ser el futuro. Es decir, las personas que dicen olvidemos el pasado no se dan cuenta que no se puede olvidar, porque entonces la vida no tendría sentido. La coherencia es que el futuro arraigue de un pasado mejorado. Pero bien, entonces, primero, consenso. El consenso es una idea primitiva. Es decir, el consenso es el modo de funcionar las tribus primitivas, es decir, los clanes primitivos. Sin consenso, porque en el consenso no hay individuo. En el derecho penal primitivo, un individuo de una tribu comete un crimen y el responsable no es el individuo, porque el consenso tribal hace que quien responda del crimen sea la tribu. Segundo, pero eso no está. La elaboración del concepto de consenso es posterior. Empezó ya a dibujarse cuando Constantino introduce la obligatoriedad y la oficialidad de la religión católica. Eso se produce un conflicto grande con el paganismo y el consenso político de ya una primera suma. Pero el más conocido es el medieval, el maometano. El consenso es un invento de los sucesores de Mahoma para no rivalizar en guerras civiles la sucesión de Mahoma. El consenso es un concepto islámico. Y en la Edad Media hay un consenso general que es de orden metafísico. Todo el mundo cree en el infierno, en el gloria, y la Edad Media se llama una edad metafísica por el consenso teológico. Otra cosa completamente diferente de esta es el consenso social. Por ejemplo, si usted lleva corbata, o vosotros llevamos corbata, o nos vestimos, o vamos desnudos, o recibimos a la gente educada de pie, eso es un consenso social. No hay ninguna norma que lo diga, pero es la educación. Eso es un consenso social. Pero el consenso político, tal como se entiende en España, que por ejemplo la señora Thatcher le horrorizaba, dije consenso, es que es verdad que en el mundo anglosajón no se conoce ni la palabra. Es que ni en Estados Unidos consenso, eso no se sabe lo que es. ¿Por qué? ¿Qué es el consenso? Lo inventan justamente en el año de la Constitución para ocultar que se trata de un pacto. Para no decir pacto, consenso es pacto unánime. Entonces, para no decir que es un pacto, porque daba vergüenza decir que los franquistas estaban pactando al pie de la letra con Santiago Carrillo y con Felipe González, con el Partido Comunista y el Partido Socialista, y los catalanes y los vascos ahí no introdujeron tanto. Estaban pactando para ocultar y difundieron la palabra consenso. Consenso quiere decir que llegamos sin coacción, llegamos al mismo resultado sin necesidad de discutir, que es mentira, puesto que todo lo que se habla en España de consenso es el resultado de una negociación previa. Y en esa negociación, los que intervienen en el consenso renuncian a todo aquello que le había dado fundamento a su propia vida. Es decir, renuncian a lo esencial. No se trata que los que estemos en contra del consenso seamos personas intransigentes, que no sepamos negociar o admitir errores. No es eso. Es que lo que una persona decente no puede hacer es renunciar a los principios morales, políticos y éticos o culturales bajo los que ha tenido sentido toda su vida anterior. Y ayer renunciaron todos. Y ahí, Santiago Carrillo, por ejemplo, ¿cómo puede, en nombre del consenso, que el Partido Comunista renuncie a 40 años de clandestinidad, a tantos muertos en la cárcel o tantas torturas y tantas difamaciones,
¿Cómo es posible que renuncie mediante el consenso? Pues renunciando a lo esencial del mismo. Ya de ahí sale un partido comunista monárquico que por tanto ya ha renunciado a lo que no es, a lo comunismo. Y lo mismo decimos del PSOE, igual. Y lo mismo digo de Fraga. Es decir, todo aquel que entra en un consenso tiene que saber que está renunciando a algo que ha sido esencial en su vida pasada. Es renunciar a su pasado. Es avergonzarse de su pasado, sin decirlo. Entonces, ese es el consenso. Entonces, en la Constitución, y con esto acabo para que podáis seguir, en la Constitución de la que hablamos, se hizo por consenso porque fue la tragedia que engañó al pueblo consiste. Se designan por una ley electoral bochornosa, proporcional, se eligen las primeras cortes legislativas. Una legislación ordinaria, en donde no está previsto que ni tienen poderes para hacer una constitución. Y entonces dan un golpe de Estado, pero un verdadero golpe de Estado, diciendo, bueno, ya que tenemos unas elecciones, que hagan una constitución, hacer una constitución. Eso es un golpe de Estado, porque una constitución solo es legítima si ha habido unas cortes constituyentes. Es decir, que el pueblo sabe que está eligiendo diputados no para que lo representen en su distrito, como en la legislativa ordinaria, sino para que haga una constitución para todos los españoles, no solo para su distrito. La diferencia es tan grande que si no hay diputados a cortes constituyentes, la constitución que salga es ilegítima porque no tiene mandato para hacerse. Eso en primer lugar. No hay mandato popular para que esa Cámara elabore una constitución. No. Entonces lo que sale es algo ilegítimo. Y lo curioso es que como eso se hizo contra mi proyecto, digo mi porque me dejaron abandonado y me quedé solo. Por eso digo mi. No quiero ser jamás vanidoso, ni me creo nada importante, pero la idea de la ruptura democrática era mía. La estrategia de la ruptura democrática la había dibujado yo. Y la tomé nada menos que de la teoría de Kuhn científica, como antes he hablado de la ciencia, de las rupturas de los paradigmas científicos. Eso está en Kuhn, Thomas Kuhn. Y yo de ahí me dio la idea de tomar la misma idea para las rupturas políticas, que por vía pacífica se puede perfectamente hacer una ruptura. Por vía pacífica, porque es el pueblo el último... No son las señales horarias, ¿no, Antonio? Pues, tomé la ruptura, me quedé solo. Y por esa razón, la ruptura, el único argumento que daban contra mí era que no se podía romper la legalidad, que eso era sagrado. Ese principio fue el que produjo los pactos de la Moncloa, que lo había elaborado Torcuato Fernández de Miranda, diciendo de la ley a la ley, por el principio de legalidad que no se podía romper. Ese era el único argumento que parecía algo serio contra mi proyecto de ruptura. Y ese argumento lo aceptaron los partidos de oposición, traicionando lo que están firmado en un documento que sigo guardando en mi casa, firmado literal por todos ellos, en la que se comprometían a no aceptar ninguna constitución que no fuera elaborada después de un periodo constituyente, y a no aceptar la legalización de ningún partido si no era simultáneamente todo a la vez. Es decir, y eso lo tienen firmado. Fíjate qué hombres, qué honor tienen personas que no hacen honor ni a su firma. Pero eso en el plazo de un mes. Se dice que las personas cambian, pueden cambiar. Claro, todos podemos cambiar, pero no en un día. Y sobre todo no cambiar en un día para subir al poder, luego para ganar dinero. Se pueden cambiar, pero esa evolución del cambio es lenta y tiene que explicarse las razones. Aquí no ha habido ninguna razón. De repente, de la noche a la mañana, el comunista y el socialista se hacen monárquicos. Y eso no ha sido explicado ni ellos lo pueden explicar. Por eso